Buenos días a todos. Gracias por estar y permanecer para esta segunda sesión de las jornadas. Bueno, sin más dilación y para intentar ajustarnos al tiempo establecido, vamos a dar comienzo a la segunda mesa. Antes voy a presentar brevemente a los ponentes por orden de intervención. Tenemos a Jesús Escudero. Jesús forma parte de la unidad de datos del periódico El Confidencial, la primera creada en un medio español, y está especializado en esta materia en el primer máster de estas características en España. En su trabajo diario combina la recopilación, el análisis y la visualización de datos con solicitudes de acceso a la información pública y participó en grandes proyectos de investigación como los papeles del Paraíso o los papeles de Panamá, que todos seguramente conocemos. Jesús nos va a hablar de los usos del derecho de acceso dentro del ámbito periodístico, así como también de los retos a los que se debe enfrentar desde dicho ámbito para poder acceder a la información. Y luego pasaremos a los casos concretos y tendremos en primer lugar a Pedro Fesel, abogado en ejercicio desde el año 1978, especialista en Derecho Laboral y socio fundador de la Asociación Libre de Abogados, ALA, que nos hablará del caso que impulsaron contra el Colegio de Abogados de Madrid a partir de una solicitud de acceso. Luego tendremos a Juan Carlos Pereira Castañares, por aquí en la punta, y a José Carlos Aránguez. Juan Carlos es doctor en Historia Contemporánea, catedrático de Historia Contemporánea e Historia de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y José Carlos es graduado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente doctorando en Historia Contemporánea y miembro del Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales. Conjuntamente nos van a hablar acerca de los casos que impulsaron para intentar acceder a cierta información sujeta a la ley de secretos oficiales, que hoy en día está de actualidad, por una noticia que también comentarán ellos más adelante. Y por último tendremos a Victoria Anderica Cafarena, que es directora del proyecto de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Está a cargo de implementar la política de transparencia en dicho ayuntamiento, quien nos hablará de las reformas que se impulsaron a nivel institucional con el fin de mejorar la experiencia del ciudadano en el ejercicio del derecho de acceso, los retos y dificultades con los que se encontró al emplear dichas reformas y las diferentes aplicaciones cotidianas que se puede dar del derecho de acceso. Paso entonces, sin más dilación, la palabra a Jesús Escudero. Buenas tardes ya. Muchas gracias a la Transparencia Internacional por la invitación, a los asistentes por atendernos. Y bueno, os quiero hablar un poco desde mi experiencia como trabajo con el derecho de acceso y sobre todo, no tanto casos particulares que tendría para mostrar muchos, sino más sobre todo un poco como de conclusión, un poco como veo yo la situación de cómo está actualmente el derecho de acceso. Aparte de periodista del Confidencial, soy también miembro de la Asociación de Periodistas de Investigación, que que es un poco que estaba recién creada en 2017 y un poco, esto vincula a la asociación, el periodismo de investigación con la transparencia, sobre todo porque es una forma de acceder a la información, como su nombre indica. O sea, yo lo que voy a hablar no es tanto publicitativa al buen gobierno, sino la parte que me interesa como periodista es el derecho de acceso. ¿Y por qué? Porque muchas veces los periodistas estamos muy obsesionados con las filtraciones, los leaks. Queremos esa fuente de político, ese alto cargo, ese funcionario que nos pasa el dossier, los papeles, y nos olvidamos de que tenemos una herramienta como el derecho de acceso, Freedom of Information Act, esto lo cogí de Twitter en inglés, y nos olvidamos de ello. O sea, claro, en este caso la filtración dependemos de la fuente, de que sea una fuente agradable, que quiera destapar, digamos, un caso de interés público, vamos a decirlo así, y también debemos la discrecionalidad de esa fuente. O sea, si nos lo quiere dar bien y nos lo puede trocear, nos puede interesar y solo facilitar esa información de 10 páginas en un dossier de 100 y pico, oye, pero en cambio el resto no. En cambio con el derecho de acceso podemos pedir, en este caso todo, o sea, un documento íntegro, como en este caso, pero tiene la iniciativa el periodista. Yo como periodista me interesa una cosa y no dependo de la discrecionalidad de la fuente o de la discrecionalidad del político, la discrecionalidad de los periodistas de prensa. Tengo un derecho de acceso y se me tiene que cumplir, punto. ¿Vale? Esto es lo que queremos los periodistas como el derecho de acceso. Nosotros siempre que hablamos es plantearnos toda la información pública, toda, no lo más posible, todo, cuanto más mejor. Lo queremos para ya, mejor para esta tarde, mejor que para mañana, en formato accesible. Para esto yo también soy periodista de datos, como antes comentaba Borja Vergareche, que en Excel, limpio, perfecto, con todos los datos completos, con no haya ningún problema. Documentos originales y que no se hayan nunca publicado, y gratis y si se te ve demasiado, o sea, y complejo. Si me haces un resumen de prensa en plan de, mira, te adjunto toda esta información en bruto, además te voy a decir, esto es lo importante, lo que tienes que mirar, pues mucho mejor, me ahorráis tiempo. Pero la ley de transparencia ofrece esto, que es
sí, podemos tener acceso a información pública, pero hay una serie de límites. Luego, existe una tramitación burocrática y garantista, pero con un plazo de mínimo de un mes y un máximo de hasta años. O sea, existe, por ejemplo, la ley de transparencia tal y como está concebida actualmente no sirve para el periodista del día a día. Eso os lo comentaré luego a continuación. Muchas veces lo que nos ofrece son PDFs, tablas que tenemos que picar o juntar, copias de documentos ya publicados. Oye, te mando este informe que ya está publicado, eso no hace falta, yo quiero otra cosa que no se ha publicado. Gratis sí, pero insistiendo mucho, y muchas veces hay que golpearse con la cabeza con un muro, o insistir, reclamar ante el Consejo de Transparencia, volver a insistir, oye que no. Y muchas veces yo recibo como pregunta de parte de los funcionarios de las UIT, oye, eres periodista, ¿por qué me das a mí el coñazo cuando tienes un gabinete de prensa? ¿Te van a dar información? No. O sea, el gabinete de prensa no da información. O sea, y yo os lo dice alguien que ha trabajado en un gabinete de prensa durante 10 meses. O sea, ese gabinete de prensa entrega la información si es positiva para sus intereses. Si es negativa, no la va a dar de ninguna forma. Las actas que antes del Consejo de Ministros que hemos conseguido, Accesifo y yo, de otra forma no hubiera sido posible. Llamando al gabinete de prensa por teléfono en plan de, oye, ¿me la pasas? No. O sea, hay muchos periodistas que tienen sus fuentes directas, son altos cargos del gobierno y no lo han conseguido en estos años. Con el derecho de acceso se ha conseguido. O sea, que eso que, oye, dentro por el gabinete de prensa casi nunca, en las ocasiones casi nunca suele pasar. Y hay ejemplos, pues, múltiples. Bueno, es un poco con lo cual, cuando estamos antes en la ley de transparencia hablando de un poco, se crea mucha expectación para los periodistas que vienen y luego resulta que no ha sido para tanto, o de momento es una primera ley de transparencia, hay que tener en cuenta que mejor algo que nada, y también los periodistas no la usamos muchos. Y todo esto que esta, digamos, disparidad entre lo que queremos los periodistas y lo que nos ofrece la ley de transparencia ha posibilitado una serie de cosas como estas, que esto es un trabajo de doctoral de María Rubio, que es periodista de la SER, que ha llegado una serie que está publicado el resumen de poderes de periodistas, y un poco son estos datos, que casi los periodistas, en general los encuestados, lo ven muy poco útil la información por la transparencia, casi nadie pide información, y luego lo que me resulta más es el gráfico de inferior del centro, que pone que la ley de transparencia resulta muy poco útil para el trabajo diario. Esto es importante, el trabajo diario. Nosotros vivimos para allá. La mayoría de los periodistas, yo tengo la suerte de que tengo un poco más margen de maniobra, de tiempo, pero la mayoría, el 80% de los periodistas o el 90% de los periodistas en la redacción están dedicados a publicarlo ya. Ahora mismo, la actualidad es Cristina Cifuentes, el tema de lo que se publica en el diario.es, todo el mundo quiere información de los documentos ya. O sea, yo puedo mandar un derecho de acceso, una petición pidiendo esas informaciones concernientes a eso, pero dentro de un mes o 2 meses la percha informativa se me va y no tenga ningún sentido publicar a lo mejor dentro de 2 meses todos estos datos de esos documentos. Vale. Pues bueno, aprovechando un poco la ocasión, pues con toda mi experiencia y todo lo que os he escuchado con otros coloquios, pues quiero aprovechar como un análisis DAFO, que es un poco la moda, y además creo que es un buen momento para hacer un balance de la ley de transparencia, teniendo en cuenta que llevamos, este año se va a cumplir 5 años la ley de transparencia, ya ha habido 3 años de ley de transparencia, y se puede mover, y todos estos foros, que siempre se escucha más o menos lo mismo, todos vemos los mismos problemas, y un poco cómo nos gustaría, qué forma, qué análisis, vamos, un poco el balance. Vamos a ver estos 3 años y medio, 4 años de entrada de vigor, en qué momento estamos. Podemos empezar por lo malo y luego seguimos por lo bueno, o las oportunidades sobre todo. O sea, que primero debilidades. Tema del inicio de tramitación, los retrasos injustificados. O sea, no hay una tramitación, o sea, ayer mismo recibí una ampliación de plazo y me doy cuenta que la notificación recibí la información 3 semanas después de enviarla. Con lo cual me hacen 3 semanas de retraso exacto, 3 semanas de retraso extra. Luego, retrasos injustificados, en muchos casos que te amplían el plazo 2 meses para luego desestimarlo. O sea, la información se amplía en caso de información voluminosa, no para desestimarlo. No entiendo. O sea, en el caso, por ejemplo, con ASDIU, con la Unión Europea, que voy a recurrir mucho, es muy fácil. O sea, mandas un petición por ASDIU, por eso, al día siguiente te mandan, este es tu expediente, que te vamos a contestar en 15 días, y además me ponen la fecha que van a contestar, el plazo. En el caso de notificaciones, en los próximos 30 días naturales, te voy a contestar, vale, pero yo tengo que calcular los 30 días naturales. Pues estaría bien un guiño en plan de, esta fecha es el máximo. Luego, el tema del plazo de un mes choca lleno con el trabajo diario periodista, os comentaba antes. Si me llega la información de los documentos que puedo pedir del tema del caso de Cristina Fuentes, me va a llegar como muy pronto dentro de un mes, cuando lo reclame y tal, con lo cual se me va toda la percha. Luego, el tema de la inadmisión por irregularización pues también perjudica el periodismo de investigación. Como tal y como tiene criterio el Consejo de Transparencia de reelaboraciones cuando no existen recursos suficientes, ya sean humanos o técnicos, o hay que dedicarle mucho tiempo a algo, pues hombre,
eso abre la puerta, luego lo veremos, a un poco un efecto perverso, luego lo veremos. Luego, para mí es importante el tema de los pocos recursos humanos, económicos y técnicos en las OITs y el Consejo de Transparencia. Y también en cuanto a gestión documental. Para mí la gestión documental es fundamental. O sea, es el pilar de la transparencia. Si los pilares son muy malos, el edificio se va. Y eso hay muchos gestores que lo piden. Por ejemplo, en el anterior Consejo de Coloquio de Transparencia, que estuvo Joan Soler, creo recordar, que se llama de los archiveros de Cataluña, propuso él un plazo, en vez de ser un mes, que sea 15 días naturales. O laborales, perdón, 3 semanas, como en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque eso lo exige la administración, que esté bien gestionada documentalmente la información. ¿Por qué la Unión Europea me puede facilitar en 15 días la información que pido? Porque tiene un sistema ARES que gestiona muy bien la documentación, lo tiene categorizado, clasificado, con lo cual es mucho más fácil. En cambio, si la gestión documental son montañas de papeles, aquí, y tenemos que ir uno por uno mirando, pues mucho más difícil. Es como los papeles de Panamá. Si esos 13 millones de documentos me tenerlos digitalizados, con un trabajo encomiable de los técnicos, de los programadores del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, me los miren todos en papeles, los 13 millones de documentos, a lo mejor esta sala se me queda pequeña y sigo mirando papeles, con lo cual cuanto mejor, pues. Luego, el tema del uso abusivo imaginativo de los límites. A mí eso me da para un libro. O sea, el último uso abusivo es, por ejemplo, que ileon.com pidió el catálogo de cuadros que tiene el parador de Oscar San Marcos, y uno de los argumentos fue que, claro, si te doy el cuadro, si te doy la lista de cuadros, incito a que me lo roben. Cuando yo, como ciudadano, cualquier turista que entra al Museo del Prado, le dan un plano donde las meninas sala 33, tal, y no creo que el Museo del Prado le robe a nadie. O sea, hay unos usos que cada vez me son muy imaginativos, o como Renfe, el último día independiente, de información de retrasos del AVE, y es que es información negativa, porque afecta al secreto comercial. Hombre, lo que es negativo es los retrasos, no hay información. Pues esto es lo mismo. Esos detalles de... Cada vez es un uso imaginativo que a mí... Yo no sé si son responsabilidad de estos usos de los funcionarios técnicos de los altos cargos, no sé las tripas, pero me parece que es encomiable este uso imaginativo, que cada vez son mejores te lo pasas bien en plan, Luego, siguiente, bueno, el tema de los accesos especiales, que hay muchos, con lo cual si yo quiero información de registro de propiedad mercantil tengo que pedir por esa vía. La ausencia de un canal de negociación y arbitraje. Para mí esto es importante. Por ejemplo, en Cataluña sí que existe ese canal de arbitraje en el Consejo, pero en cambio a mí me falta negociación, sin ir más lejos. El otro día se me mandó, voy a decir el nombre, porque la Dirección General de Carreteras me envió una información en blanco, se les fue, como a mí me mando un email y se me olvida el junto. Y menos mal, porque en el email me pidieron la dirección postal por email y tenía su contrato. Y yo, oye, si os ha olvidado esto, por favor remítieronlo. Me lo enviaron ayer y desde aquí le agradezco, en plan, ya está solucionado. Claro, me pasa lo mismo con un caso de la Oficina de Conflicto de Intereses, pero no tengo el canal. ¿Cómo ¿Qué es posible? ¿Una queja ante el Consejo de Transparencia porque se les ha olvidado meterme al adjunto? ¿Lo reclamo de nuevo? ¿A quién me dirijo? O sea, son errores que pueden pasar cualquiera. En cambio, por ejemplo, el portal de transparencia te permite en estos requerimientos que se abran a instancias de la administración, pero no el ciudadano, que oye, que se te ha olvidado esto. O sea, por ejemplo, en estos países pone esta solicitud te la va a encargar este funcionario con esta dirección postal. Dejo esta dirección postal para cualquier duda que tengas, me tienes aquí. Duda, sugerencia, no es el plan de cada día, oye, ¿cómo va lo mío? ¿Cómo va lo mío? No puede ser así. Pero una estrella en casos excepcionales de despiste, que a todos nos pasa, de una forma de diálogo, de negociación entre funcionarios, técnicos y ciudadanos, no entre comités de prensa o altos cargos. Y luego, que muchas veces tengo la impresión de que la información del acceso a la información depende de la buena voluntad. Pues, por ejemplo, es Arritmen tiene buena voluntad, fue el Consejo de Transparencia y ha impulsado mucho la aplicación de la transparencia. Si en vez de ser Arritmen y presidente del Consejo de Transparencia hubiera sido otra persona, pues vete tú a saber dónde estábamos. O sea, tienes esa sensación. Luego, el tema de las amenazas. El tema del efecto perverso de la dimensión de reelaboración, que es lo que comentaba. Como es con el criterio de transparencia establece que en caso de que los recursos sean muy limitados, técnicos, y que se pidan más de 2 meses, se inadmite, pues la solución para los altos cargos, para el político, es, bueno, pues quitamos todos los recursos a las UITs, lo gestionamos, en vez de tenerlo todo documentado y muy bien digitalizado, lo vemos en papeles y todo reelaboración. Puede pasar, quien hace la ley hace la trampa. Luego, el tema de los bloqueos solicitudes que os propongan la información negativa, lo que os comentaba antes del caso del AVE. Lo siento, tú me tienes que darle información pública que cumpla sus intereses. Si esa información supone la dimisión de un alto cargo, me da igual, la tienes que dar.
Luego, el tema de la interpretación homogénea en función del centro directivo. Hay casos de que un organismo, un ministerio te da muy bien la información y el otro te lo oculta. Eso es que es la misma información, porque uno es que sí, ¿no? Y también en el caso de los comisionados. Hay un caso que le afecta a Vicky, como el Ayuntamiento de Madrid. El Consejo de Transparencia de Andalucía creo que ha admitido el tema de la publicación de los edificios, del tema de exonerados del IBI. Ayuntamiento de Sevilla, no me acuerdo si es Sevilla o el Ayuntamiento. Una misma petición se hizo al Ayuntamiento de Madrid y se denegó por la ley general tributaria. Es la misma, idéntica, porque unos sí y otros no. Si es la misma, en teoría está todo por la ley especial, disposición adicional primera, etc. Oye, depende. O sea, eso es como si voy yo a 140 con el periodo de mi novia, que lo paga ella, eso lo pago ella. Voy a 140 en una autopista, me pone la multa, y el Audi de al lado de 140 también no le pone la multa. Hombre, se está aplicando mal y es lo mismo. Pues esto es un criterio homogéneo, estaría muy bien. Tema, una amenaza es que un cambio político futuro pueda amenazar la independencia del Consejo de Transparencia. Es verdad que orgánicamente depende haciendo, pero independientemente se puede decir que es independiente. Pues puede ser que no, que el día de mañana no. Temas de abusos de recursos contenciosos y de ausencia de procedimiento abreviado, eso ya se ha hablado. Pero, por ejemplo, para presentar un recurso en el Consejo de Transparencia no necesito un abogado. A lo mejor, por ejemplo, en Estados Unidos hay una vía que puede presentar una denuncia el ciudadano. Y al final estos trámites, ya sé que es un poco que a lo mejor a los abogados no les gustan, pero es que se habla de abogado pro bono, pero no existen procuradores pro bono. Y ahí ya te empiezan, luego está el tema de las costas. ¿Hasta qué punto? Y al final un recurso administrativo en derecho de acceso está viendo que es el argumento del ciudadano, la administración, contra el otro argumento, y en este caso, en vez de ser el Consejo de Transparencia quien lo resuelve, es el juzgado. ¿Vale? Pues un poco es el mismo. Y luego el tema del poco uso por parte de ciudadanos y periodistas. Si no se usa, se oxida. Un poco más rápido. Fortalezas, ya existe el proceso administrativo, con sus debilidades, con sus problemas, pero ya existe. La infraestructura técnica permite solicitudes, y si ya existe un portal de transparencia con el sistema GESAL, porque ese mismo portal no se traslada a todos los ayuntamientos, todas las diputaciones, sino que cada diputación, ayuntamiento tiene lo mismo. En el caso de aquí de Madrid, han creado una posición para el tema de los presupuestos participativos, y hay muchos ayuntamientos de todo el mundo que lo están utilizando. En plan de, oye, negociamos, te doy un precio y es lo mismo. Si Google ya me hace el Google Docs, ¿por qué voy a crear yo mi propio Google Docs? A lo mejor no tiene sentido. La transparencia es progresiva, siempre vamos a ir un poco más en teoría. O sea, ahora que son las actas de los documentos son públicas, hombre, tienen que ir, todas las actas deben ser públicas, etc. Hay una fortaleza que es muy importante, es actores extramotivados, funcionarios que estés aquí, técnicos, archiveros, documentalistas, académicos, asociaciones, periodistas, sociedad civil. O sea, hay gente, en estos foros siempre conseguimos los mismos, los técnicos y tal. Lo tenemos más o menos claro, puede ser un poco un balance, un día arriba, día abajo, etc. Pero tenemos más o menos claro. ¿Qué pasa? El techo cristal del legislador del alto cargo que a lo mejor lo ve mal. Ese es el problema. Pero en cambio muchos técnicos, muchos funcionarios sí que están motivados y sí que apuestan por la transparencia. Y luego el tema que existen muchas leyes de transparencia. ¿Por qué no se les copia? O sea, el tema de Estados Unidos tiene una serie, que ahora os explicaré, unas cuantas, una serie de cosas buenas. ¿Por qué no se importa? El caso de Estados Unidos tendrá, o de Reino Unido o de Suecia, tendrá sus cosas buenas. ¿Por qué nos sacamos de la manga las causas de inadmisión por elaboración de inadmisión que nadie lo tiene? Creo recordar que es algo por elaboración así. La información auxiliar no, etcétera. ¿Por qué no sacamos cosas de la manga? Y luego hay oportunidades, que esto es lo que las mejoras. Esto que yo sé que no va a costar mucho, pero implantar tasas para servicios premium. Esto se lo propuso Mariela Rubia a partir de los datos. Por ejemplo, si un periodista quiere acceder a la información en 10 días, puede pagar 5 euros, por ejemplo. Vale, es que eso puede ser perjudicial para tal. Es un servicio premium. Por ejemplo, esto está en Estados Unidos. Estados Unidos es verdad que la ley de información, el derecho de información está en la primera enmienda, pero viene a decir, si a mí me afecta algo, lo necesito para allá porque me afecta el derecho de información, te lo tengo que dar. Caso, por ejemplo, tengo documentación que caso Cifuentes. Dentro de un mes o 2 meses no me vale. Lo quiero para esta semana o para la que viene. Si pago un extra, voy a funcionar. Es que claro, ¿qué estás pagando? Hombre, yo, por ejemplo, en el confidencial gastamos cientos de euros al mes en acceder a fichas del registro mercantil, registro de la propiedad. ¿Pagamos? Porque esos tienen su propio derecho de acceso. En cambio, en el Reino Unido, eso lo publican en abierto, porque los registros mercantiles y de la propiedad aquí son cerrados, cuando en Inglaterra lo están haciendo, son transparentes. ¿Vale? Podemos así. Y luego el tema de la vía compleja, la reelaboración. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Si lo que me pides me va a llevar un trabajo extra, te lo presupuesto, en plan, me va a dedicar 6 meses con este funcionario, con tal, con lo cual, X euros. ¿Lo aceptas o no? Pero te permite pagar por elaboración. ¿Vale?
esto se hace en Estados Unidos. O también hay truco para los periodistas que están exentos por el derecho de información y es información pública, etc. Pero en un primer momento a lo mejor podemos pagar. Lo que propuso María Larrube cuando puso la tesis doctoral, creo en el Congreso de Transparencia, decía, bueno, ¿y todo este dinero dónde va? Pues al Consejo de Transparencia, que tiene pocos recursos, o bien directamente a los OITs. O sea, eso ya se puede ponderar. Pero yo sí sé que me pago 5 euros por un documento, me va a venir bien para mi trabajo diario, y encima sé que esos 5 euros o 10 euros me van al Consejo de Transparencia de turno, pues está bien. No me cuesta tanto que si ese dinero fuera para otra cosa. Luego, el tema del canal de negociación y arbitraje. Muchas cosas se aprenden negociando. Es lo que decía ayer en el coloquio de transparencia, el abogado de protección de datos y de transparencia. El Consejo de Transparencia quería publicar todas las RPIs, todos los sueldos de todos los funcionarios. En la protección de datos, ninguno. Hubo un acuerdo. Puede ser mejor o peor, pero todos creen. Yo quiero todo. Como ciudadano. La mejor administración quiere nada. Negociemos. No existe. Y también arbitraje, que eso también existe en Barcelona, pues antes del Consejo de Transparencia, que sea de árbitro, donde vamos a negociar. ¿Qué te puedo dar? Que no y que sí. El tema, cada vez hay más casos, con lo cual, por favor, aplicarlo. O sea, si ya ha dicho por activa y por pasiva la ley, el Consejo de Transparencia, que la ley de protección de datos personales no afecta a las personas jurídicas, no me sigáis anonimizando personas jurídicas. Vuelvo una tras otra, que se apliquen. O sea, que se van a decir cuáles internos para decir, oye, las actas del Consejo de Ministros, que tenemos el colegio más importante de España, se han publicado. Son derechos de acceso. Cualquier acta debe ser pública. O deben ser susceptibles. Desde cualquier órgano colegiado. Si se ha conseguido el Consejo de Ministros, que es el máximo representante, digamos, de la soberanía nacional, o como lo queramos vender, eso. Luego el tema de implantar mecanismos de esos territorios. El tema de, en el Ayuntamiento de Madrid, existe un inventario de documentos. Durante este trimestre, cada concejal ha firmado estos documentos. Es más fácil pedirlos cuando sabéis lo que han hecho. El tema del sistema ARES, la herramienta del web, o sea, ahora en el sistema interno no se puede buscar por palabras clave documentos, y a lo mejor me interesa. También en el web se puede buscar acuerdos por palabras clave. Y luego el tema que yo siempre pongo en la petición de información, el tema del límite concreto y cada tachado. O sea, de datos personales, incítame en plan de que es el 15. O sea, eso no se ve el enlace, pero bueno. Creo que es un buen momento para analizar y creo que una oportunidad, y ya va a acabar, es que muy poca gente conoce la ley de transparencia y muy pocos sitios lo usan. ¿Y por qué una oportunidad? Porque si hay muy poca gente, el crecimiento es mayor. Y eso en eso estamos. Así que creo que en el futuro pues se va a mejorar. Bueno, esto es una cosa sobre lo que hay en el mundo, que claro, que con la publicación de la lista de fraudadores, un poco lo que es, ellos dicen que es más rentable humillar que amnistiar, pero claro, cuando se publican cosas, cuando existe publicidad, cuando existe transparencia, la gente reacciona, hay reacción. Cuando no se publican cosas, no hay reacción. Con lo cual, es una forma de que publicando hay más información, más conocimiento y se puede mejorar. Y ya. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Vamos a dar la palabra a Pedro Fesser. Buenos días, muchas gracias a los organizadores y a los comparecientes también. Y a mí me han traído aquí para hablar de la petición de transparencia al Colegio de Abogados de Madrid. Antes de que se me olvide, tengo que precisar que la asociación es Asociación Libre de Abogadas y Abogados. No quiero tener un conflicto con la mitad de la asociación. Bien. La petición de información al Colegio de Abogados de Madrid. Hay que contextualizar cuál es la situación de los colegios profesionales. Los colegios profesionales, yo siempre he dicho que es un estado de excepción constitucional a la libertad de asociación. Es decir, para ejercer la profesión hay determinadas profesiones que solo se pueden ejercer si estás colegiado en un colegio profesional. Un abogado puede ser abogado si está en un colegio de abogados. Da igual que sea el de Lucena o el de Madrid, pero tiene que estar en uno. Y solo hay uno por circunscripción. No puedes elegir el Colegio de Abogados de Madrid rojo y el Colegio de Abogados de Madrid a cuadros. Solo hay uno. Obligatoriamente todos los abogados de Madrid estamos ahí. Y eso es una cuestión importante porque, dado que la Constitución establece que el funcionamiento de los colegios profesionales debe ser democrático, si a todos los abogados, en este caso de Madrid, nos obligan a estar en el mismo colegio profesional, queramos o no, para poder ejercer la profesión, ese funcionamiento interno tiene que ser exquisitamente democrático para que todos los abogados convivamos y a todos se nos tenga en cuenta con nuestras peculiaridades.
Históricamente el Colegio de Abogados de Madrid ha sido un colegio opaco, donde los haya, y esta petición de información se circunscribe al mandato de la penúltima Junta de Gobierno presidida por Sonia Gumper, que ya no es decana desde desde el 8 de enero de este año. Ella llega al Colegio de Abogados. Sus primeras declaraciones públicas son: vamos a hacer un colegio transparente, el colegio es de todos, el colegio es tal. Y nosotros, como es nuestra actuación a lo largo de los últimos 30 años, desde que se crea la asociación, intervenimos en las juntas, participamos en la vida interna del colegio y solicitamos información porque empezamos a detectar que hay determinadas cuestiones que no empiezan a no estar claras y que se está haciendo un derroche de fondos, por decirlo de alguna manera, en el colegio. Entonces pedimos, en ese momento se publica la Ley de Transparencia, entra en vigor la Ley de Transparencia el 10 de diciembre del 2014 y nosotros, en base a esa entrada en vigor de la ley, hacemos una solicitud. Hay que hacer constar que el Consejo General de la Abogacía Española, previamente a la entrada en vigor de la ley, establece un informe jurídico en el cual dice que es un informe que aprueba con el fin de que sea una norma que puedan seguir todos los colegios de abogados del Estado, y que lo que insiste el Consejo General de la Abogacía es que la información y la transparencia de los colegios de abogados, en una situación, lo menciona expresamente, en una situación de crisis política y social en la que ha salido aprobada la Ley de Transparencia, tiene que ser la máxima posible e incluso ir más allá de la obligación de la ley, con el fin de generar una situación de confianza en los colegios de abogados. Los colegios de abogados son una institución pública de base asociativa privada, es decir, es una especie de monstruo de Frankenstein en el que conviven dos personalidades diferentes. Bien, esto va a ser un tema fundamental a la hora de que el Consejo de Transparencia resuelva la petición de información, porque lo que hace el Consejo de Transparencia a la hora de resolver es decir, muy bien, hay una parte privada en los colegios profesionales, ya habla de colegios profesionales, pero hay una parte pública. ¿Cuál es la parte pública? Pues la define de una forma absolutamente simple y clara. Es público todo aquello que esté sometido al derecho administrativo. Por lo tanto, cualquier decisión de un colegio profesional, en este caso el Colegio de Abogados de Madrid, cuya posible recurso o impugnación esté sometida al derecho administrativo, forma parte de la parte pública del colegio profesional y, evidentemente, está dentro de la Ley de Transparencia y de las obligaciones de transparencia del Colegio de Abogados en este caso. ¿Cuál es la petición de transparencia que nosotros solicitamos al Colegio de Abogados de Madrid? Pues, por ejemplo, copia de todas las actas de reuniones de la Junta de Gobierno desde la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno, incluyendo orden del día, certificación de acuerdos tomados y asistentes. Copia de informes jurídicos emitidos por los servicios jurídicos del ICANN, comisiones de trabajo existentes en el Colegio de Abogados, sus integrantes y actas de sus reuniones, información agregada y estadística de procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, de la misma manera relativo a quejas y reclamaciones presentadas por consumidores usuarios, porque los colegios de abogados funcionan en este ámbito como una especie de entidad pública de protección de los derechos de los usuarios, de los ciudadanos que han contratado derechos de un abogado. Normas sobre incompatibilidades y situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno, convenios suscritos por el Colegio de Abogados, subvenciones a ayudas públicas, persona, unidad o departamento o servicio responsable de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, etcétera, etcétera. Bien, todo esto no se nos niega, se nos ignora. Nosotros presentamos una solicitud en Junta General, no se nos dice que eso no se nos tiene que dar, y
Bien, en siguiente Junta General, cuando ya estaba en vigor la ley de transparencia, hacemos la misma solicitud y además mencionamos, oye, hay un informe del Consejo General de la Abogacía Española, mencionamos el informe, donde dice expresamente esto y esto. Tenemos derecho a esta información, lo estáis diciendo vosotros. Y aquí entra otra cuestión que a mí me parece relevante en este caso, porque la decana del Colegio de Abogados de Madrid es vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española en ese momento. Es decir, ella en el Consejo General de la Abogacía avala un informe jurídico que dice que hay que dar la información. Cuando llega al Colegio de Abogados de Madrid como decana, dice, nos contesta en esa Junta General, que se ha pasado a los servicios jurídicos del colegio para que digan los servicios jurídicos qué parte de lo que dice el Consejo General de la Abogacía sí que nos tiene que dar y cuál no nos tiene que dar. Empezamos ya en una dinámica esquizofrénica de que en base a qué norma jurídica estás operando tú o cuál es la que utilizas cuando estás en la calle Serrano o en el Paseo de Recoletos, que es donde están los dos organismos implicados en esta cuestión. Los servicios jurídicos nunca dijeron nada, la Junta General nunca dijo nada, y entonces nosotros presentamos un escrito solicitando no solo lo que habíamos presentado, sino ya con la ley de transparencia en la mano, todo aquello que nos parecía que correspondía que se nos diera. La callada por respuesta fue lo que recibimos y presentamos la reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en una resolución de abril de 2017 estimó íntegramente todas nuestras peticiones de información y solo desestimó una por cuestiones formales, porque habíamos pedido informes jurídicos con carácter general y no referidos a casos concretos que pudieran ser buscados expresamente. El colegio recurre esta resolución y recientemente, el 23 de febrero de 2018, el Juzgado Contencioso Administrativo ha avalado por completo la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y además con argumentos que dejan en bastante mal lugar a la institución, porque lo que le viene a decir es, oiga usted, no venga usted a discutir en un órgano judicial que cuestiones formales y ni siquiera alguna de las cuestiones de fondo, cuando esas cuestiones, al ser usted un organismo público, debería haber dictado una resolución razonando por qué razón esto no se da y en base a qué argumentos jurídicos. No me venga usted ahora, cuando usted no ha contestado nada, a intentar decir que no tenemos que dar o que esto está amparado por el derecho privado o por cualquier otra razón jurídica. En este momento, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid cambió en las últimas elecciones. La nueva Junta ha manifestado su intención, primero, de no recurrir esta sentencia y segundo, de dar pleno cumplimiento a la sentencia que avalaba la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, lo cual es una buena noticia y esperamos que efectivamente así se cumpla. Hay otras circunstancias, otros hechos alrededor de esta petición de información que nosotros hicimos en su día y que no dejan de ser interesantes a la hora de valorarlos. Yo aquí no voy a proponer que se hagan listas negras, en modo alguno entra eso dentro de mis planteamientos vitales, pero es sorprendente porque en un momento dado, cuando se publica la ley de transparencia, se realiza un acto público por parte del Consejo General de la Abogacía, Consejo General de la Abogacía Española, Colegio de Abogados de Madrid y Transparencia Internacional España, no os estoy echando la culpa de nada, tiene el placer de invitarle a la mesa al coloquio la abogacía y la ley de transparencia. Intervienen doña Sonia Gumper, decana del Colegio de Abogados de Madrid, que fue a un acto para defender la ley de transparencia y en nombre del Colegio de Abogados de Madrid. Sorprendentemente, cuando ya se ha producido la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
que obliga al colegio a dar esta información, nos encontramos, y mientras está tramitando judicialmente el recurso que se interpone el Colegio de Abogados de Madrid, nos encontramos con una noticia que calificamos en un artículo que escribimos inmediatamente como una desfachatez sin límites, y que es la siguiente. Vemos, al hilo de información de transparencia que buscábamos, que de los días 27 a 29 de septiembre del 17 se iba a celebrar en la Universidad Complutense el segundo Congreso Internacional de Transparencia, que según aparece en su presentación trata de convertirse una vez más en un lugar de encuentro para todos aquellos interesados en la transparencia y el derecho al acceso a la información pública. ¿Quién iba a intervenir en este congreso? Sonia Gumper, como decana del Colegio de Abogados de Madrid. Hicimos este artículo, dimos publicidad en redes, dimos toda la publicidad posible, y lo que vimos es que el nombre desapareció. Y no sé si al final llegó a intervenir o no, pero desde luego en comprobaciones posteriores había desaparecido. Pero sí que me interesa esta cuestión, porque claro, desde posiciones institucionales de poder, de presencia en los medios de comunicación, aparecen personas que dicen que sí a todo lo que es políticamente correcto, pero cuando llega al ámbito de su competencia limitan absolutamente esto que en público están defendiendo, y esto me parece que es mucho más denunciable que una mera discrepancia sobre si una información tiene que ser dada de una u otra forma o no. Lo denunciamos, digo, desapareció de ese cuadro de ponentes y evidentemente no llegó a más. Voy a acabar. A mí me parece que en eso estamos todos de acuerdo. La democracia y la libertad son incompatibles, incompletas, si no hay información. La información es lo que nos hace poder ejercer plenamente los derechos de una democracia y nuestras libertades. Y hay dos cuestiones para completar esta información que sí que me interesaría decir. En primer lugar, la condena al Colegio de Abogados de Madrid en el Juzgado Contencioso Administrativo es una condena con costas. En este caso, las costas van al presupuesto del Colegio de Abogados de Madrid, que se nutre de nuestras cuotas. Es decir, estamos pagando las costas a las que ha sido condenado el colegio por su mala gestión. Y la segunda cuestión es algo que ayer, que hubo precisamente en Junta General, donde estuvimos durante varias horas, salió, y es una información que, de haberse cumplido la solicitud de información que nosotros habíamos realizado en su día, hubiera podido ponerse límite a aquello. En el año 2015 el Colegio de Abogados de Madrid aprueba un presupuesto en el que va incluido un presupuesto de 3 millones de euros. Para que os hagáis una idea, el Colegio de Abogados de Madrid es una entidad que tiene 77.000 colegiados y que maneja un presupuesto de 28 millones y medio de euros. Es decir, no es una cosa de atar por casa, es bastante importante. Pues bien, ahí se aprueba un proyecto tecnológico por importe de 3 millones de euros, que es un precio cerrado, que no se va a ampliar y que en 2 años va a estar implementado para cambiar toda la tecnología, etcétera, informática del Colegio de Abogados. Bien, resulta que ayer, aprobando las cuentas del año 2017, nos encontramos con que, sin que se haya aprobado en Junta General, una Junta de Gobierno ha aprobado una desviación del presupuesto que, sumada a otra anterior que tampoco había sido aprobada en Junta General, supone 2 millones más de euros. Es decir, en un presupuesto de 3 millones ha habido una desviación de un 66%. Y todo eso, como ha sido aprobado en juntas de gobierno, de las que no se ha dado, no se ha hecho publicidad, no conocemos los acuerdos y se ha negado la información que ya en el año 2015 habíamos solicitado y en el año 2016 se nos había reconocido, no hemos podido reaccionar frente a ello. En este momento tenemos 2 millones de euros que vamos a tener que pagar de nuestras cuotas entre todos, a no ser que se haga algún tipo de demanda de solicitud de responsabilidad
para los que hayan podido incurrir en ese sobrecoste. Bueno, pues nada más y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Pasamos al otro caso que presentaremos hoy, que lo presentarán conjuntamente Juan Carlos Pereira Castañares y José Carlos Arangues. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes ya a todos ustedes, y en primer lugar un doble agradecimiento primero a Beltrán Gambier y a Daniel Amoedo por invitarnos, y en segundo lugar, pues no sé si ha sido por la organización de este acto o por un conjunto de circunstancias, ha dado la casualidad de que tras un montón de años bloqueando lo que aquí íbamos a hablar, pues de la noche a la mañana, entre ayer y hoy, se ha desbloqueado el tema de la Ley de Secretos Oficiales, y por eso justamente es una coyuntura muy especial, porque ha coincidido con este hecho que hoy justamente por la mañana en el periódico El País aparece la noticia de que el PP y el PSOE pactan que los documentos secretos sean públicos a los 25 años. Por lo tanto, realmente, pues ese doble agradecimiento, porque de alguna u otra forma habrá influido, vamos a llamarlo así, por lo que estamos tratando aquí. Bueno, nosotros nos vamos a dividir la intervención en dos partes, y el punto de partida, muy rápidamente, con una presentación, es que nosotros vamos a exponer nuestro caso en relación con una ley franquista, exactamente la Ley 9/1968 del 5 de abril, que se modificó en 1978 y que regula los secretos oficiales. A partir de esa ley llegamos a la situación que les he expuesto que ha ocurrido ayer, y vamos a exponer un poco la base jurídica que de una u otra forma ha condicionado el papel de los historiadores y de los investigadores. Nosotros venimos aquí como ciudadanos, como historiadores y como investigadores, y en representación de varios cientos de investigadores españoles y extranjeros que hemos elaborado algunos manifiestos en contra de la situación actual, y realmente vergonzosa en comparación con cualquier otro país de la Unión Europea y por supuesto de Estados Unidos, y queremos exponer esa primera base, y luego en segundo lugar basarnos un poco en fin, las normas que se han ido elaborando y que afectan a temas de asuntos exteriores y de defensa, que espero que a partir de lo que ha ocurrido ayer esto empiece a desbloquearse. Le paso la palabra a José Carlos. Muchas gracias. Me sumo también a los agradecimientos del profesor Pereira por estar aquí presentes. Yo lo que os quiero transmitir es la contextualización del retroceso en la aplicación de las normas que hasta entonces, ¿no?, hasta el día de hoy, han regulado el libre acceso al patrimonio histórico documental y a la información. No es ningún secreto, no es ninguna novedad, ¿no?, que prácticamente todos los gobiernos del mundo presentan una tendencia al secretismo. En el caso de España, el acceder a la información, por las leyes que se han promulgado, más que un derecho, parece un calvario. A lo que os quiero llevar ahora es a hacer un recorrido histórico desde 1978, en el que se aprueba la Constitución española, hasta las leyes actuales, principalmente la de 2011 y la de transparencia que vimos comentando esta mañana de 2003. Yo lo titulo como una mala praxis, ¿no?, en la promulgación e interpretación legislativa sobre la protección de datos de carácter personal. Es aquí donde radica el principal de los problemas. Mala interpretación, errática legislación promulgada sobre protección de datos de carácter personal. Vamos a ver qué es lo que dicen las leyes al respecto. Mala interpretación que se ha hecho de las leyes promulgadas al respecto, lo que nos va a conducir a un giro involucionista, lo vamos a ir viendo desde 1978 hasta ahora. No ojemos tanto con la idea de lo que no teníamos y ahora tenemos, no había una ley de transparencia, ahora sí que la tenemos, sino lo que teníamos, cómo lo teníamos y qué es lo que tenemos ahora. Por regla general, decir que lo que dicen las leyes promulgadas es que regula la difusión y la revelación de ciertos datos de carácter privado, pero en ningún momento lo que dicen las leyes es que se impida de forma manifiesta el acceso a la consulta de dichos datos contenidos en los documentos de los archivos históricos y de la información, ¿vale? Vamos a discernir lo que es derecho al acceso a la información y luego la posterior o no difusión. Eso lo dejaremos a criterio del investigador. En línea general, lo que ha ocurrido es que la Administración ha tendido a confundir el derecho de libre acceso a la investigación, a la documentación,
ponerle a difusión. Voy a hacer un recorrido muy rápido por las principales leyes de la Constitución hasta ahora. La Constitución española del 29 de diciembre de 1978, la garantía de los derechos de carácter personal quedaban avalados, ¿no?, en los artículos 18.1, 18.4 y 20.4. También los derechos de investigación en el artículo 20.1b y 44.2, y el acceso de los investigadores y de los ciudadanos a los archivos también en el artículo 105.b. Bien, tomando como base estas referencias, llegamos en 1982 a la Ley Orgánica 1/1982, que se titula de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen, a señalar un objetivo. Lo que pretende esta ley es establecer un límite al ejercicio de las libertades referidas en el artículo 18.1 de la Constitución, es decir, vamos a desarrollarlas, pero no al derecho de información o de acceso al patrimonio documental. Es decir, lo que pretende limitar esta ley es la revelación de datos de carácter personal, pero en ningún momento lo que pretende es limitar el acceso a la consulta de dichos datos. Esto, en nuestro caso los investigadores, ligado a la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, trae, digamos, dos marcos. Por un lado, nos presenta un marco temporal de garantías para acceder a esa información, pero por otro lado es muy ambigua. Y empezamos aquí con otro de los problemas que vamos a tener a lo largo de estos años, la ambigüedad de las leyes, ¿no?, la falta o el arbitrio de la interpretación. El artículo 57.1c dice que no se puede consultar documentos que contuvieran datos personales y cita particularmente qué tipo de datos de carácter personal, entre ellos policial, procesal, clínico, etc. Pero también introduce una novedad, que es un o muy importante, o transcurridos un plazo de 25 años desde la muerte del interesado, ¿no?, de la persona que aparece ahí citada, si se conoce, o de 50 años a partir de las fechas de los documentos, de creación de los documentos. Es decir, en todo caso siempre es una parte, 25 años desde el fallecimiento del interesado o 50 años de la creación del documento. Llegamos a la Ley Orgánica 5/1992 de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, que lo que hace es regular mucho más el control de acceso a la consulta de datos de carácter personal. Esa va a estar vigente hasta la entrada en funcionamiento de la Ley Orgánica 15/1999, que también nos hemos referido esta mañana a ella, de protección de datos de carácter personal. ¿Cuál es la observación que se hace en esa ley? Es que con frecuencia los documentos administrativos, lógico, ¿no?, contienen datos personales de carácter individual, me estoy refiriendo a nombres, a apellidos, pero que en ningún caso se pueden considerar como íntimos, ¿no? Es decir, no vulneran contra la creencia religiosa, afiliación política o sindical, alias sexual, por ejemplo. El artículo 7 especifica aquellos datos especialmente protegidos, no cualquier dato, sino qué tipo de datos especialmente protegidos. Asimismo, ¿no?, en la Ley Orgánica 1999 creemos, o la interpretación que se hace de ella es que introduce una salvaguarda los artículos 4.2, 5.5, 11.2e y 21.1, que es que siempre hay que preservar ese tipo de datos especialmente protegidos, y a falta del límite temporal se hace referencia a que esos datos se pueden consultar, siempre la cuestión de consultar no es la cuestión de difundir, si es con fines de interés científico, culturales o fines históricos. En paralelo a la ley que os citaba de 5/1992, surge otra ley en 1992, la 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En su artículo 37 lo que se pretende es regular el derecho de acceso a los archivos a los ciudadanos. Es decir, vamos a desarrollar ese artículo 105 de la Constitución. El artículo 37.7 vuelve a introducir el concepto de interés científico, interés histórico o cultural para que las personas, los ciudadanos, los usuarios, puedan acceder a ese tipo de información, siempre que se garantice, claro está, la intimidad de las personas en la difusión. De este modo, ¿no?, lo que quiero traer a colación es que siempre se está garantizando el acceso de los investigadores a la información. Otra cosa es lo que estos luego hagan con ella en la difusión. Y lo que queremos decir aquí es que la administración, el poder público, siempre ha tendido a mirar esas leyes como una acción preventiva. Bueno, como no sé qué van a hacer ustedes con la difusión o la posible difusión de esos datos,
pues mejor que nos consulten. Pero es que para eso ya está el Código Civil. Si nosotros incurrimos en un delito o algo por el estilo al publicar datos especialmente protegidos, bueno, ya está el Código Civil para sancionar al investigador o al periodista o a que publique ese tipo de datos. Y adelantamos ya, vamos avanzando hasta dos últimas leyes que han ido dirigidas en este sentido. El Real Decreto 1708/2011, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado, cuyo objetivo es sistematizar la diferente legislación hasta ahora promulgada y que vengo comentando. Eso en realidad lo que va a traer es una involución de las medidas adoptadas hasta el momento. ¿Por qué? Porque se pone en nombre de los archiveros la capacidad de la autorización previa del acceso a la documentación, es decir, se convierte el archivero en el responsable de facilitar el acceso o no a esa información. Eso queda recogido en el artículo 26.4, que deja a juicio del archivero la responsabilidad de restringir cautelarmente el acceso a la información. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Que el archivero, en su función, si no tiene muy claro si puede o no puede dejarnos consultar un tipo de documento, siempre va a tirar por protegerse en lógica y en no dar acceso a esa información. Volvemos quiero señalar una cosa, un apunte. Estamos hablando de documentos, siempre documentos. Bueno, en la práctica lo que se está haciendo es cerrar fondos enteros, no solo documentos, sino fondos administrativos enteros. Y el artículo 28 volvía a los plazos temporales de 25 y 50 años, una nuevo, pero introducía una novedad que es lo que nos perjudica de manera manifiesta. Es decir, antes a los 25 años o a los 50 años, como vengo comentando, sabías que se podía acceder, ahora lo aplazan sin edil, porque se extiende, porque esta ley dice que se diferencia del 85. Si alguien entiende, que no sabemos quién, porque tampoco lo dice, que ese acceso a la documentación no puede hacerse a ella. Como alternativa, lo que se deja abierta la puerta, sí que es verdad, es a la práctica de la disociación de datos, pero en la certeza, en la coyuntura en la que nos movemos, es que en España ni contamos, tal vez no se quiere contar con los recursos, el personal suficiente para cometer esa disociación de datos. Y llegamos a la polémica Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Lo que hace es, de nuestra óptica, abordar de manera tangencial y en cierto modo regresiva el tema del acceso a la documentación, y veremos por qué. Tiene un preámbulo y un articulado muy idílico. No teníamos una ley de transparencia, ahora sí. Su artículo 12 es el que nos habla sobre el derecho de acceso a la información pública. Hace referencia a ese artículo 105.b de la Constitución, por eso empezaba en la Constitución, para cerrar el círculo. Incluso el artículo 13 define perfectamente qué debe entenderse por información pública. Si la ley se quedase ahí, vamos, iríamos fenomenal. El problema es las restricciones. Rápidamente al paso salen el artículo 14 y 15. ¿Qué dicen esos artículos? El artículo 14 trae hasta una retahíla de 12 límites del derecho al acceso. 12. Y de evidentemente carácter general. Por la parte que a nosotros nos concierne, por ejemplo, cuando suponga un perjuicio para las relaciones exteriores, no se podrá acceder a ese tipo de documentación. Nosotros que somos investigadores de las relaciones internacionales, figúrense lo que puede suponer ese supuesto. No sabemos qué perjuicio puede tener ahora mismo el poder investigar la política exterior del franquismo con la política exterior del régimen nazi, cuando ambos estados ya no existen. Y el artículo 15 volvió otra vez a la protección de datos personales, retomando lo dicho en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico y la 15/1999, es decir, ninguna cosa original. Y además aprovecha de nuestra óptica una oportunidad única para decir, bueno, ¿cuál va a ser el procedimiento para comenzar a hacer ese mecanismo, ¿no?, para la clasificación de documentos? No lo dice. Por lo tanto, ¿cuál es la ley que sigue imperando en ese sentido? La Ley de Secretos Oficiales del 9/1968, modificada por la Ley 48/1978. Es aquí donde el profesor Pereira nos hablará más ampliamente.
La conclusión a la que personalmente llego es si los secretos del Estado son eternos en España. Es algo que quiero transmitir al público y a lo mejor luego y a los ponentes, y luego una rueda de preguntas podemos ampliar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque además de todas esas limitaciones que ha dicho José Carlos, tenemos que añadir otras que son todavía peores para cualquier investigador. Antes de nada, 4 o 5 cosas básicas. Primera, para que, en fin, les sorprenda ahí un poco. Como ha dicho José Carlos, vamos de liberalismo, por decirlo de alguna forma, o progresismo, a un conservadurismo terrible. Es decir, les puedo decir que en la época de Franco y en los años 70 y 80 se podía consultar mucho más documentación que en el 2018, lo cual es terrible. 2. Nosotros somos, España, de los países más vergonzosos a nivel de investigación histórica en todo el mundo y en Europa especialmente, por varias cosas. Una de ellas es que, como veremos ahora, España es el único país que ya no tiene archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque el ministro García Margallo lo cerró completamente. Somos el único país de Europa que no tiene. Y al mismo tiempo tenemos una de las legislaciones más restrictivas que hay en toda la Unión Europea. En tercer lugar, nosotros no tenemos problemas, como se ha manifestado aquí, sobre todo con los funcionarios o con, diremos, el poder público en general, sino son los partidos políticos y fundamentalmente el PP y el PSOE, que han sido los que más han obstaculizado todo este proceso. Sin embargo, siempre hemos tenido ayuda de los partidos minoritarios, especialmente Izquierda Unida, cuando en fin, existía como grupo independiente, o el PNV en la actualidad, o Esquerra Republicana, por ejemplo, lo cual es también muy llamativo. Otro de los hechos importantes es que, a diferencia quizá de otros casos, siempre hemos tenido el apoyo de 2 medios de comunicación que han sido realmente los que más han tenido eco en este sentido, que es El País y La Vanguardia. Los otros periódicos no han tenido prácticamente ningún interés en estos temas, y tengo que destacarlo aquí, la gran ayuda de algunos periodistas que insistentemente han seguido el caso, nos han entrevistado y han hecho una campaña bastante positiva. Y otra cosa más sorprendente, mientras España va siendo más restrictiva, el resto de los países va liberalizando muchísimo más. Y les quiero contar el caso más sorprendente del archivo secreto, más secreto de todo el mundo, que es el Vaticano. El Papa Francisco ha abierto a los investigadores toda la documentación del Vaticano, que no lo duden, que tiene la mejor agencia de agentes secretos de todo el mundo y la mejor información, mucho más que cualquier otra agencia del mundo, de la dictadura argentina. Cosa que en España, por supuesto, no se puede ver absolutamente nada de eso, con lo cual tenemos que ir a otros países para saber lo que aquí no se puede. Bueno, para resumirles, solamente unos datos de la legislación que se van a sorprender a algunos de ustedes. Nosotros partimos de esta ley de secretos oficiales del 68, que, como les digo, nos permitía la consulta mucho más amplia que la que existe ahora, que se reformó en el 78, y en el año 1984 una orden ministerial del ministro Fernando Morán establece, atención, la legislación más liberal de toda Europa, porque nos permite consultar la documentación de asuntos exteriores por un periodo de 25 años, cuando la media en los diferentes países europeos y en Estados Unidos son 30 o 50 años. De tal forma que a partir del 84, se puede usted imaginar, empezamos a ver documentación que no se había visto, empiezan a salir temas como los famosos acuerdos secretos de Franco en el año 53 con los Estados Unidos y una serie de documentos importantes. Y así llegamos hasta un año clave, que ya se ha mencionado esta mañana, el 2010. El 2010, el gobierno de Rodríguez Zapatero, siendo ministro Miguel Ángel Moratinos, aprueba, atención, un acuerdo secreto del Consejo de Ministros que justamente se llama así: Acuerdo sobre Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la ley de secretos oficiales. Acuerdo secreto del Consejo de Ministros, 2010. Bien, ese acuerdo, que lo tienen aquí, podemos dar un ejemplar, de pronto paraliza cualquier investigación.
Pero nadie nos dice por qué no nos dejan ver la documentación que la semana pasada nos podían dar y que de pronto a partir de tal día no nos la da. Nadie nos la da. De tal forma que empezamos a recibir quejas de estudiantes, investigadores, profesores extranjeros que vienen a Madrid a trabajar y le dicen que todo está cerrado. ¿Pero qué está cerrado? Todo. Ya, ¿pero desde qué periodo? Todo. Bueno, pero habrá algún año, 1560, todo. Ya, pero ¿qué es todo? Bueno, entonces a partir de este momento nos reunimos un grupo de historiadores, hacemos un manifiesto de 300 historiadores y empezamos a pedir al propio Ministerio de Asuntos Exteriores que nos dé información de qué es lo que pasa. Se resisten, pues prácticamente se resisten 2 años, y a los 2 años la secretaria general técnica, Fabiola Gallego, se ve obligada a darnos el acuerdo secreto. Atención, 2 años. Claro, si ustedes ven este acuerdo, pues establece, en función de la Ley de Secretos Oficiales del 68, establece nada más y nada menos que 14 temas totalmente secretos, más o menos unos 5 temas que son considerados confidenciales, que afectan a la seguridad y la defensa de España. Pero claro, sin ningún límite temporal. Y usted dirá, bueno, serán temas, gravísimos. Pues, por ejemplo, un tema donde no se puede decir nada son los viajes oficiales del rey, presidente del gobierno y los ministros. ¿Desde cuándo? Como nadie dice nada, desde los reyes católicos hasta hoy. Información relativa al despliegue de unidades de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Cuerpos de Seguridad. Bueno, cuestiones de asilo y refugio. Tramitación, ustedes fíjense qué secreto será eso, tramitación de beneplácitos de los jefes de misión española y extranjeros. ¿Qué contendrá esa tramitación de beneplácitos, ¿no? Información relativa a todos los acuerdos bilaterales o multilaterales que firme España. O sea, todo, absolutamente todo, desde acuerdos de fútbol hasta material de seguridad. Negociaciones de buenos oficios sobre secuestros y demás. Y así definitivamente. De tal forma que nos quedamos sorprendidos porque es un retroceso, insisto, tras 2 años conseguimos ese documento. Como la situación se empezó a ser más tensa y hubo manifiestos, artículos en el periódico, el ministro García Margallo decide que ante la situación tan problemática que hay, nos escribe una carta personalizada a uno de mis colaboradores y le dice que para resolver el tema lo mejor es cerrar el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y trasladar los fondos, que es uno de los archivos más ricos de toda Europa, hasta el año 1931 al Archivo Histórico Nacional, donde se puede ver absolutamente todo, porque está muy bien clasificado, pero desde el año 31 hasta la actualidad al Archivo General de la Administración, 40.000 cajas, donde está allí bloqueado actualmente, porque naturalmente la directora del archivo, con la que hemos hablado varias veces, y los archiveros no se atreven a tocar absolutamente nada, porque nadie dice qué es lo confidencial, qué es lo secreto, qué es lo público, ni desde qué año. Y en esta situación, de pronto nos aparece, y termino ya, la iniciativa del PNV en el año 2016, donde propone el desbloqueo de, la Ley de Secretos Oficiales, que es donde surge todo este proceso. Esa ley la aprueban todos los partidos políticos, por supuesto el PP se abstiene, y a partir de ese momento pasa a la mesa del Congreso de los Diputados. Bueno, en esa mesa del Congreso de los Diputados ha estado bloqueado 1 año y medio, exactamente 46 bloqueos, primero PP-PSOE durante muchos meses, luego el PSOE se arrepiente y se retira y aparece PP Ciudadanos, que lo ha paralizado hasta la semana pasada. La semana pasada Ciudadanos se retira de ese bloqueo porque es necesario, como saben, el bloqueo de 2 grupos parlamentarios, y de pronto el PSOE vuelve a unirse con el PP para bloquearla, hasta ayer. Y ayer justamente el PSOE se retira, el PP se queda solo, ya se ha desbloqueado, y por lo tanto nos encontramos con que por fin, después de todo ese largo proceso, ahora mismo se va a empezar a tramitar en la comisión parlamentaria correspondiente. La noticia de anoche es que el PP y el PSOE, como les acabo de señalar, lo pueden leer en el periódico, están intentando ver cuál es el periodo que se limita, qué es lo secreto, qué es lo confidencial. El PP, por supuesto, tira hacia arriba, y de hecho, según la noticia que aparece aquí, según la propuesta
ustedes imagínense, del PP, nos permitiría ver cualquier documento del franquismo, empezar a verlo nada menos que en enero del 2027, que no sé dónde estaremos, pero en principio espero que el resto de los partidos políticos presionen al PP, que está más solo ahora que la UNA, para intentar ser los más progresistas y volver a permitir la consulta. Bueno, esto es un poco lo que queríamos comentar, la situación tan vergonzosa y tan impresentable que vivimos los historiadores extranjeros, españoles, con la situación que tenemos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. José Carlos, muchas gracias. Damos la palabra a Victoria Enderica. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la organización la invitación, pero también quería hacer un apunte, y es que somos 3 mujeres y ha habido 13 hombres en este panel, y yo creo que hoy en día no nos podemos permitir este tipo de paneles, sobre todo teniendo en cuenta la gran representación que hay de mujeres en el mundo de la transparencia y del Open Data, con lo cual yo pediría, ayer ocurrió lo mismo en un evento del Consejo de Transparencia, que esto no volviera a ocurrir. Y bueno, para hablar un poco del tema que nos trae aquí, bueno, agradecer las menciones que se han hecho al Ayuntamiento de Madrid en cuanto a la política de transparencia. Como ha comentado Daniel, yo actualmente pues estoy en el equipo de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, soy asesora del concejal, con lo cual sí que tengo un cargo de confianza, y tenemos un equipazo de funcionarios que trabajan en el equipo de transparencia, que es una subdirección que se crea con el cambio de gobierno en 2015. Esto lo destaco porque evidentemente desde mi punto de vista, una de las claves de que ahora mismo estemos avanzando en transparencia en el Ayuntamiento de Madrid es que hay un equipo especializado en transparencia, un equipo que tiene una trayectoria anterior a este gobierno de conocimiento que es muy importante y que está implementando una política que ahora explicaré en qué nos hemos pasado para avanzarla, ¿no? En el panel anterior nos ha servido a todos para repasar qué es lo que está fallando, ¿no? Y todo eso que está fallando se refleja tanto en la práctica como en las leyes, ¿no? Yo creo que hay 4 retos que nos enfrentamos cuando quisimos poner en marcha el sistema de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Había 4 retos que sobrepasar, pero que a la vez se podían convertir en oportunidades, ¿no? Los 4 retos para mí eran, por un lado, que hubiera una voluntad política que se trasladara en un plan de gobierno, entender cuál era el punto de partida para no crear falsas esperanzas o para no prometer llegar a un sitio donde no se puede llegar. Ahora explicaré esto. El reto del marco legislativo impuesto, del que ya se ha hablado y no mencionaré en mucho detalle. Y el reto de usar la tecnología de manera que nos permita realmente avanzar en las políticas de transparencia. El primero, cuando hablamos de voluntad política y de plan de gobierno, para mí, sinceramente, yo antes de trabajar aquí trabajaba en Access Info Europe y siempre decíamos tiene que haber una voluntad política, o la hay o no la hay, para plasmar unas mejoras en los planes de gobierno y para llevarlas a cabo, pero también, y creo que esto se ha comentado en el panel anterior, para no intervenir en el desarrollo de la implementación de, por ejemplo, el derecho de acceso a la información, que es lo que nos incumbe hoy, ¿no? Para no intervenir en el sentido de que el trabajo que hacen los funcionarios a la hora de poner en marcha los sistemas de transparencia es ingente. Es muy costoso poner en marcha sistemas de transparencia porque, como se ha dicho, la información nunca está en el estado en el que la necesitamos para publicarla. Eso en cuanto a publicidad activa, pero también en cuanto al derecho de acceso a la información. Contestar a las solicitudes de acceso a la información lleva mucho tiempo y hay que respetar ese trabajo. Pero si encima tenemos a alguien que tiene que hacer un poco de filtro político, eso sería un error y de hecho iría en contra de la ley de transparencia y desde luego en contra de los principios que deben regir los sistemas de transparencia, con lo cual la voluntad política tiene que plasmarse y sobre todo no tiene que haber una interferencia política. Cuando mencionabas tú el tema de los gabinetes de prensa, es que es eso, ¿no? Es que los gabinetes de prensa sirven para otra cosa, porque el derecho de acceso a la información es un derecho de las personas que está reconocido en las leyes, que ha sido reconocido como un derecho fundamental y que tenemos que utilizarlo y que no tiene que haber una interferencia política. El punto de partida va a ser muy importante también para definir ese plan de gobierno, es decir, no podemos
pensar en tener el sistema de acceso a la información o el sistema de datos abiertos más ambicioso en una administración donde se gestiona con papel, ¿no? Esto hoy en día en España, desde luego, iba a decir no ocurre, sí ocurre, pero no en todo, ¿no? Tenemos muchas bases de datos, muchísimas bases de datos que podemos publicar, pero siempre hay que entender que ni siquiera esas bases de datos siempre están en unas condiciones publicables, digamos, ¿no? Con lo cual, ese punto de partida también va a ser muy importante para definir el plan de gobierno, ¿no? Uno puede tener un plan electoral, decir que quiere ser más transparente, pero antes de plantear el plan de gobierno hay que estudiar muy bien en qué estado se encuentra la información, ¿no? Hay que hacer ese ejercicio de análisis y de sinceridad con uno mismo y para con los ciudadanos. Eso no quiere decir que no podamos ir muy lejos, es decir, la ambición, tú hablabas de pilares antes, ¿no? Es muy importante en la administración pública, yo creo que en un momento dado, pararse y decir ¿cómo podemos tener los datos así? ¿No? Vamos a empezar de cero y aunque vayamos a tardar 3 años en publicar los datos, merece la pena hacerlo bien. Yo siempre, el ejemplo del Reino Unido, que aprobó su ley de acceso a la información en el año 2000, pero no entró en vigor hasta el 2005, es un gran ejemplo. Es decir, había una gran presión ciudadana para que esa ley estuviera en marcha, pero hasta que no pudo ponerse en marcha en condiciones realmente en las que se pudiera respetar el derecho a acceso y garantizar el derecho a acceso a la información, no se hizo. Yo creo que esa reflexión tenemos que hacerla, que tenemos que trabajar con los archiveros y que tenemos que sentar unos pilares y que el derecho a acceso a la información tiene que avanzar hacia un modelo que es el que proponíamos nosotros y que voy a contar ahora. El tercer reto para mí era el marco legislativo impuesto. En España tenemos una ley de acceso a la información que ya se ha repasado, tiene muchísimos límites. En algunas autonomías tenemos también leyes de acceso a la información que en su gran mayoría mejoran la ley estatal, pero que tampoco son las más garantistas. Y luego, ¿qué nos queda? Pues nos queda la posibilidad de mejorar todavía. Eso es lo que quisimos hacer en el Ayuntamiento de Madrid y yo creo que hemos conseguido. Hay unos límites que no podemos sobrepasar, es decir, la ley nos plantea unos límites, el artículo 18, por ejemplo, con la información auxiliar, no podemos eliminarlo, ¿no? Tampoco podemos eliminar el hecho de que la ponderación al derecho de acceso a la información no se haga correctamente, pero podemos intentar desde a nivel municipal, que es lo que hemos hecho en la ordenanza de transparencia, establecer un sistema de publicidad activa que haga que sea menos la información que haya que solicitar y que sea mucho más fácil acceder a cierto tipo de información muy relevante, ¿no? Para entender la gestión municipal. Ese sistema lo hemos complementado con, y hablando del derecho de acceso a la información, uno de los problemas que tiene la ley de acceso a la información, tanto en la ley como en la práctica, es que hay un obstáculo a la hora de solicitar información. El defensor del pueblo ya dijo que el portal de transparencia tiene un efecto disuasorio sobre el derecho de acceso a la información, porque el hecho de exigir un certificado digital o un DNI electrónico hace que la gente pues no acceda a la información por esa vía, ¿no? Y que sean muy pocos al final los que acaban solicitando la mayoría de haciendo la mayoría de las solicitudes. Hemos recibido, cuando trabajamos en la sociedad civil, pero ahora también, explicaciones que muchas veces no tienen sentido, como diciendo, bueno, puedes enviar una carta. Ya, pero yo igual no he enviado una carta en mi vida, entonces sería ridículo empezar a hacerlo ahora, ¿no? Con lo cual, para intentar cambiar ese sistema, lo que hicimos fue establecer un sistema de acceso que incluyera la posibilidad de solicitar información sin necesidad de identificarse. Eso planteaba un reto, que es que evidentemente en el momento en el que hay una denegación de acceso al acceso, hay que notificar y para eso sí que necesitamos esa identificación. Pero no fuimos los primeros en hacerlo. Se hacía en el Consejo General del Poder Judicial, ya lo venían haciendo, en el Congreso de los Diputados se venía haciendo, incluso el Ministerio de Medio Ambiente también lo hacía. Lo que pasa es que hemos sido los primeros que lo hemos plasmado en esa ordenanza de transparencia. Porque creemos que es muy importante. Creemos que es muy importante esa agilidad. Creemos que es muy importante crear un sistema de publicidad activa que permita que si a uno le llega una solicitud de algo que ya está publicado, le podamos contestar con un email y no tengamos que hacer
una notificación que conlleva un trabajo administrativo y burocrático que no es necesario. Cuando hablabas de por qué la Unión Europea lo hacen así, porque te contestan con un mail. Y eso también para nosotros, para la Administración, sería un sistema mucho más ágil. Que evidentemente en la Administración española el hecho de que sea un procedimiento administrativo dificulta esta posibilidad, sí, pero no la anula, porque nosotros lo hemos conseguido. Con lo cual yo animo a que se siga avanzando en esa dirección. Lo hemos conseguido, eso sí, con muchísimo trabajo, también debo decirlo, pero bueno, ahí está también la voluntad política. Y en último lugar, para que nos dé tiempo también un poco a comentar todo lo que se ha dicho, hacía el apunte del reto de la tecnología, ¿no? Yo creo que cuando tú mencionabas si podemos copiar portales de transparencia como se hace con Decide, hay una diferencia, ¿no? Claro, la información al final cada uno la tiene en un formato distinto, utilizando programas distintos de gestión y se publican de maneras distintas, ¿no? El portal de transparencia a nivel estatal es un portal que básicamente ofrece PDFs y que realmente no sería una solución a lo mejor tecnológica, que se puede implementar y se puede copiar, sí, de hecho se ofrece por parte del Estado, pero que a lo mejor no es hacia donde deben avanzar los portales de transparencia, ¿no? Los portales de transparencia deben avanzar hacia una visualización de la información de manera que la gente entienda realmente la información básica, ¿no? Cómo funciona un ayuntamiento, cómo funciona una comunidad, entenderla con datos y publicar también los informes, por supuesto, porque son necesarios y habrá gente que quiera acceder, pero también así, de esa manera, podemos acercar a más gente a la información pública, ¿no? Ejemplos como dónde van mis impuestos, la visualización de los presupuestos es clave, ¿no? Hace poco hacíamos una formación a gente que trabaja en foros locales y las preguntas que tienen mayoritariamente son sobre el presupuesto, porque es muy difícil entender un PDF o incluso un Excel para una persona que no está acostumbrada a manejarlo, ¿no? Pero si visualizamos esa información, la hacemos más accesible. Ese reto de la tecnología tiene que estar vinculado, evidentemente, con que haya medios, es decir, que los equipos de transparencia, donde los haya, porque el Ayuntamiento de Madrid es un ayuntamiento grande y tiene un equipo de transparencia, hay ayuntamientos pequeños que el equipo de transparencia es una persona al que le ha caído el marrón. Pero bueno, se puede apoyar en los equipos informáticos y yo creo que eso es lo que hay que empezar a integrar dentro de la lógica de la transparencia. Es muy difícil seguir adelante con unos sistemas sostenibles de acceso a la información sin apostar por la publicidad activa, y es muy difícil apostar por la publicidad activa si no mejoramos los sistemas de información en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, he ido un poco rápido para intentar exponer lo que hacemos y para poder dejar a lo mejor unos minutos de preguntas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Victoria. Gracias a todos los ponentes por haber sido tan escrupulosos con sus tiempos. Ahora tenemos el premio del debate en condiciones, una ronda de preguntas que se abre ahora. Hola, yo me llamo Mónica, soy enfermera y más que una pregunta es un comentario relacionado con lo del colegio de abogados que nos has contado. Yo pertenezco a una asociación que llevamos, oficialmente 2 años, pero ya son 3, intentando que el Consejo General de Enfermería y los colegios provinciales de enfermeras sean más transparentes. Y es, una batalla. En este momento estamos metidos en una solicitud de información pública sobre los procesos electorales, que es una cosa específicamente recogida como información pública por el Consejo de Transparencia y Unión Profesional. Mandamos una solicitud a los 52 colegios provinciales de España y a 5 consejos autonómicos. Hemos recibido 2 contestaciones. 2 facilitándonos la información, 3 diciéndonos que no. Y un poco terminado el plazo de 1 mes que da la ley, nos ha llegado, porque se van haciendo contactos y tal, una circular del Consejo General de Enfermería que ha remitido a todos los colegios
diciéndoles poco más o menos que ni se les ocurra darnos la información. 15 folios de argumentos jurídicos, de leyes, del Consejo, el Tratado de la Unión Europea. Bueno, que ni de broma. Quiero decir que si lo de los colegios ya es peliagudo, si te metes con los consejos, que además es David contra Goliat, claro, porque nosotros somos una asociación minúscula, meterte con el Consejo de Enfermería, que tiene un presupuesto de 20 millones de euros, que si quiere se los puede gastar todos en pleitos. Entonces nosotros vamos a recurrir, por supuesto, al Consejo de Transparencia, pero en las circunstancias actuales me parece muy difícil que podamos hacer mucho más así desde asociaciones pequeñas, peleándote contra esos monstruos. Y nada más, seguramente, bueno, estaba hablando con Ana Revuelta, solicitaremos seguramente que nos echen una mano los abogados, esos que ayudan a reclamar este tipo de cosas, porque es así de vergonzoso, de 57 solicitudes, 2. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería contestar a la compañera. Lo de los colegios de enfermeras o de enfermería, me parece que eran las dos resoluciones las dos resoluciones del Consejo de Transparencia que existían cuando nosotros planteamos nuestra reclamación de colegios de enfermerías, de Asturias, creo recordar, efectivamente. Y parece que la situación no mejora, sino empeora. Nosotros ahora, la asociación, va a plantear también un escrito solicitando información de transparencia al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que si hay un ejemplo de opacidad en relación con organismos de este tipo es el Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid, cuya página web no dice ni quiénes lo componen. O sea, es un cuadradito absolutamente imposible de entender la información y tal. De todas maneras, hay, lo digo si os ayuda, que supongo que ya lo habréis visto, hay una, a ver si lo encuentro, hay una guía de transparencia para colegios profesionales que elaboró el Consejo de Transparencia y la Unión Interprofesional, y una guía para la implantación del buen gobierno en el sector colegial que elaboró también la Unión Interprofesional. El problema que hay aquí es que evidentemente pides esta información, tienes que esperar, tienes que hacer la reclamación, tienes que seguir esperando y en el mejor de los casos obtienes la resolución, pero ya se ha dicho antes, o te la recurren o esa resolución, aunque tiene que ser cumplida, el Consejo no tiene medios para obtener ese cumplimiento. Yo creo que ahí lo que habría que empezar a intentar obtener es si se puede equiparar a los, dado que son entidades públicas, si se puede buscar la equiparación con la responsabilidad de funcionarios públicos, pero en cualquier caso tienen una responsabilidad de cara a sus propios administrados, que son los colegiados en este caso, y a partir de ahí yo creo que se podría reclamar indemnización de daños y perjuicios, porque la legislación española no lo reconoce como derecho fundamental, pero por la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que está equiparado a derechos fundamentales. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son vinculantes para los estados que están dentro de ese tribunal, como es España. Por lo tanto, por esa vía yo creo que se podría intentar solicitar indemnizaciones de daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales, que es algo que sí que está previsto en la legislación española, para ver si de esa manera empezamos a ponerles contra la pared y empiezan a intentar por lo menos cumplir, es decir, cumplir la obligación de contestar, cumplir la obligación de que hay cosas que ya están claras, que ya no son discutidas y hay que ponerlas de manifiesto y informarlas, etcétera, etcétera. A mí me gusta la gente que dice las cosas en la cara, como Victoria. Así.
Y en ese sentido quería recordar por qué invitamos al profesor Pereira a esta jornada. Hará unos 2 o 3 años, en el marco de una presentación de un libro que se llamaba La historia de la política exterior española, algo así, en un ambiente súper conservador, con ministros, embajadores y demás pompas que pueda haber, eran los coordinadores del libro el profesor Pereira y el profesor Benedicto, y entonces hace uso de la palabra el ministro que era ¿cuál era ese? García Margallo. Bonitas palabras de la historia de la política exterior, y ahí salta el profesor Pereira y dice: déjeme decirle, señor ministro, lo siguiente. ¿Qué le digo? No, yo lo único que le dije es que expuse la situación de la vergonzosa situación del cierre del archivo, del acuerdo secreto, de las limitaciones que había, y él, cuando empezó a hablar, me dijo: bueno, a continuación le contestaré al profesor Pereira. Jamás me contestó, ¿verdad? Porque hizo un discurso de 1 hora y media que fue un mitin político para presentarse como candidato a presidente del gobierno, lo cual derivó de ello el cese al poco tiempo por Mariano Rajoy por ese atrevimiento, y jamás nos contestó absolutamente a nada. Menos mal que los periódicos hicieron eco, pero jamás me contestó, y la respuesta fue cerrar el archivo con más contundencia todavía, ¿no? En ese sentido. Bueno, si no hay ninguna otra... Sí, recuerdo, José Luis Aramburu. De la exposición del profesor, es que me ha quedado un momento en el que me ha surgido una pregunta de inmediato, ¿no? La voy a formular lo más escueto que puedo ser posible. ¿Es secreto la causa por la cual se declaró secreto? Porque es que se ha citado, pero, en fin, quienes esperamos de la razonabilidad de las decisiones adoptadas por el poder público, independientemente de que sean para nosotros razones convincentes o suficientes, cuesta aceptar que cuando se cambia un criterio he entendido esto en relación a su exposición, que ya había sido consolidado durante tantísimos años, pues yo lo que no creo es que de la noche a la mañana, y porque a lo mejor el ministro pues no haya tenido buenos momentos de descanso en la noche anterior, decida una cosa. Entonces, en fin, yo lo que no sé si el ponente pues está en condiciones de, seguramente tendrá información por las cuales se decide en un momento determinado en algo tan trascendente y que afecta al trabajo tan interesante y tan obligado de tantos investigadores, pues el entrar en esa dinámica. Yo, en fin, prefiero que me acusen de no estar al tanto de las cosas. Yo sigo confiando de que cuando se adoptan decisiones es porque tiene que haber un fundamento. Y otra cosa es que no estemos de acuerdo con la decisión adoptada, que parece exagerada, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que se hiciera eso? Gracias. Sí. Yo creo que con esto se oye bien. Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Realmente, ¿por qué pasó eso? Nosotros el año pasado entrevistamos justamente a Miguel Ángel Moratinos por el proyecto que estamos llevando a cabo. Nos confesó que fue un error, que él reconoce que fue un error, pero que se vio presionado por algo que se ha dicho aquí, que es Wikileaks. Es decir, a partir del momento que se empiezan a sacar a la luz, El País sobre todo y algún otro periódico, documentos, especialmente un tema muy sensible que es el permiso que concede el gobierno español para que los vuelos que van a Guantánamo aterricen a la base de Morón, con todo lo que hay dentro de los aviones, se empezaron a asustar y empezaron a pensar que iban a salir muchos más documentos que afectaban a decisiones que se habían adoptado por este gobierno y por el anterior, y
la respuesta es, como siempre España es un país pendular, como sabemos bien los historiadores, pasamos de 100 a 0 o de 0 a 100, entonces no hay término medio. Entonces lo mejor es cerrarlo todo y que no se pueda ver nada hasta que pase el tema tal. Ese es un poco el argumento central que nos han insistido, que fue la razón básica, ¿no? El miedo, y plantear ya toda una serie de argumentos sin límite temporal y a la espera de las circunstancias, ¿no? Y así ha seguido. García Margallo, como le estuvo presionando, le dimos la lata, y fue, bueno, tal lata que incluso, para que vean ustedes lo harto que estaba de mí, sobre todo, porque de hecho me despidió de profesor de la escuela diplomática, o sea, peor que con Franco, Luego, por supuesto, me readmitieron porque hubo una presión de los alumnos y al final me metieron ahí otra vez. Lo que nos prometió fue, y de hecho tenemos la carta donde nos dice que él en ese momento, 2013, está estudiando un nuevo proyecto para presentarlo al Consejo de Ministros para que quede derogado el acuerdo famoso secreto. Jamás se ha aprobado eso y jamás. Con el nuevo ministro hemos insistido una sola vez, pero el problema es que no hay ninguna voluntad política de que esto cambie, no hay ningún interés, no hay presupuestos, no hay... o sea, los funcionarios, nosotros no les culpamos de nada porque ellos se limitan a cumplir la norma que hay, pero como no invierten dinero en personas que puedan abrir las famosas 40.000 cajas, no pueden, incluso pues hemos tenido denuncias de diplomáticos, de embajadores, que cuando han ido al Archivo General de la Administración a ver sus documentos elaborados por ellos, les ha dicho la directora que no se lo pueden dar. Y le digo, pero mire, si no le pido el documento de mi compañero, o sea, es uno que yo escribí prohibido. Ya, pero ¿hasta cuándo? No se sabe, hasta que cambie la norma. O sea, que quiero decir que algunos diplomáticos con los que me encuentro en la escuela diplomática me dicen, te firmo lo que quieras, lo denuncio en donde sea, y no le hablo de cualquier embajador. Algunos embajadores que han tenido papeles importantes de responsabilidad política, ¿no? O sea, que realmente es que es algo contradictorio. Con lo cual nos obligan a ir, que es lo que le decíamos al ministro, dos argumentos. Uno, nosotros no queremos que se abra todo, porque no hay ningún país que liberalice todo. Pero ustedes nos dicen 25 años, perfecto, 30, 35, pues bien. Y a partir de ahí nos limitan una serie de temas, ¿vale? Dos, usted comprenda que lo que aquí se cierra lo vamos a ver, y mucho mejor, en Londres, en Washington, en París, donde vemos mejores informes que muchos de los diplomáticos españoles, y entonces lo que usted nos prohíbe lo vamos a poder descubrir directamente desde tu casa, porque los archivos norteamericanos los puedes ver desde tu casa online, o te dejan. Otra cosa incongruente, España es el único país de Europa, no sé si del mundo, pero a lo mejor también, que no nos dejan hacer fotografías de ningún documento, o los fotocopias, con lo cual se estropea 3 veces más el documento, o los copias a mano como en el siglo XIX. Y, atención, a lápiz, porque los bolígrafos están prohibidos. Tengo que llevar borradores, sacapuntas, como los niños pequeños, y cualquiera que te vea sacar un bolígrafo ya viene el funcionario diciendo, no, perdón, es que he apuntado el teléfono de mi mujer, es que se me ha olvidado, ¿no? O sea, una cosa incongruente. Sin embargo, vamos al archivo del de París y en un día te puedes hacer 700 fotos de 700 documentos. Aquí, si puedes conseguir 4 documentos al día, pues es y que te los dejen ver, claro, esa es otra cuestión. Les cuento un caso para que vean un poco hasta qué nivel. Cuando el famoso conflicto de Perejil, recuerdo ustedes ese caso, pues el presidente del gobierno le pidió a la ministra Ana Palacio, que mejor no recordar, que buscara un documento en el Ministerio de Asuntos Exteriores que avalara que esa islita era española. 3 días buscando y ni un solo documento. Porque claro, con ese nombre alguien metería una carpeta que diga alimentos extranjeros, Perejil, y era una isla clave para España. Y a alguien se le ocurrió decir, a lo mejor los franceses que pasaban por ahí en algún momento tienen algún documento. Se ponen en contacto con el Quedorse, como lo tienen todo digitalizado y organizado, pusieron, supongo, Isla Perejil, y salió un documento o dos que decía que eso era español. Con lo cual mandaron un avión Mister con 2 diplomáticos para conseguir un documento por si Marruecos no llevaba al Tribunal de Justicia Internacional.
Imagínense los casos que habrá habido de esos que hayan dicho, búscame un documento que avale que Gibraltar es español. ¿Dónde estará ese documento? Que eso, como nos metan el dedo en el ojo, ¿para qué queremos más? Pues así estamos. O el caso de defensa, que me mencionó la ministra Chacón, liberalizó, desclasificó, ordenó 10.000 documentos desde 1936 a 1968. Noticia de impacto. Dijo, bueno, por fin el ministro de Defensa, que ese es otro monstruo terrible, ha desclasificado documentos. Bueno, lo hizo justamente cuando terminó el mandato del PSOE, llegó el ministro Morenés y a los 15 días dijo que cómo se iban a desclasificar 10.000 documentos secretos, que eso afectaba a la seguridad nacional y a las relaciones con nuestros aliados. Pero si eso estaba depurado, desclasificado y de todo. Y entonces estamos en el 2000, eso fue cuando llegan en el 2012 hasta el 2018. La ministra actual se la hizo una pregunta en el Senado sobre el tema, que estuve yo presente por una senadora de Esquerra Republicana, y la respuesta fue exactamente 1 minuto y 30 segundos. Como todo ese material afecta a la seguridad del Estado, se está cerrado y seguirá cerrado. Buenos días. Esa fue la contestación de la ministra de Defensa, por lo cual... Yo quiero añadir que en el caso del proyecto de desclasificación, yo pedí el proyecto de desclasificación de Defensa lo denegó, Transparencia lo avaló y está ahora en el juzgado contencioso, Defensa lo llevó. Eso por un lado. Luego, en cuanto al acceso a los acuerdos, hay otro acuerdo de 2014, julio de 2014 del Interior, que justamente se revela porque se publican las actas, tenemos acceso a las actas, antes lo yo. En el caso de 2010 de Exteriores aparece también en el acta, tal cual. En el orden del día no aparecía, que también tuve acceso a ese info, pero los actas sí. Y en junio de 2014, en plena operación Cataluña y todo esto de cosas policiales, el Interior desclasifica toda la materia de lucha contra la delincuencia organizada. Todo lo que tenga que ver con lucha contra la delincuencia organizada es clasificado. La definición de delincuencia organizada es cualquier delito que haya cometido 2 o más personas. Todo. Eso sí, lo define tal cual. Delincuencia organizada de 2 o más personas. Esto ha venido, por ejemplo, se nos preguntaron, claro, el Congreso, los partidos catalanes en el Congreso preguntaron al gobierno, oye, ¿qué habéis hecho con la operación Cataluña, las espías, las escuchas de, creo que fue Fernández Díaz, etcétera? Está clasificado por este acuerdo, no te puedo decir nada, afecta. Esto también pasa con Interior ahora. Interior pidieron diputados por preguntas al gobierno, escritas al gobierno, ¿cuánto costó lo del tema del despliegue policial del 1 de octubre? En noviembre era secreto. No te puedo dar por un acuerdo tal. Una semana más tarde, o 2 meses más tarde, compareció el ministro de Interior en el Senado, te digo, desgloso, hombre, pues antes o después, vale que en ese momento ya justamente se habían abandonado, pero justifícame, ahora te lo puedo decir porque ya la Guardia Civil o la policía que estuvo ahí ya se había vuelto, ya está desclasificado. Y eso me quiero yo preguntar, aprovechando, claro, hablando con archiveros y intercambiando, decían, claro, el problema es que no es que un documento sea reservado, que eso hace falta un acuerdo de cancelación, etcétera, sino que una ley puede emplear materias, y con lo cual eso es materias que afectan a relaciones exteriores, pues todo. Si comparas la opacidad del gobierno de España con Reino Unido, ya quedas mal, la marca España se está desvaluando, eso perjudica a la relación exterior. Eso fue, por ejemplo, los gastos de embajadas, que fueron los primeros casos, que no es que esto afecta a relaciones exteriores, porque crea agravios comparativos. No, los agravios comparativos los creas tú, pero estás aportando dinero a unos o a otros. Y por eso, y claro, los datos tributarios, otra cosa, todos los datos tributarios son reservados. He pedido yo datos agregados de la lista de amnistía fiscal, me lo dieron. Yo cuando vas al detalle, esto es secreto. Es decir, ¿hasta qué punto se puede otros países clasificar materia? Eso es un caso, también otro caso especial español. Muchas veces con archiveros decíamos, sí, claro, en ningún país se clasifican documentos. Este documento, este informe es secreto o reservado. Pero no puede ser una materia como cosas de... ¿Hasta qué punto esta legislación de que los secretos oficiales permitan clasificar una materia completa, que puede ser para ocultártelo o transparente, al final depende de la discrecionalidad del ministro? Total. Por eso, ¿hasta qué punto existe esta materia clasificada por ley en otros países? Sí, sí. No sé si... ¿Alguna pregunta más? Obviamente lo que comentábamos a lo largo de la sesión, los procedimientos, sobre todo las
en países europeos está taxativamente marcado. Si son 25 años, de hecho el día 1 de enero es fiesta, porque sabes que desbloquean, desclasifican esa información. En España lo que adolecemos era de que la ley de patrimonio histórico, para bien o para mal, ponía unos tiempos, pero es que ahora esos tiempos han metido, si acaso, o una competencia o quién determina si eso se puede abrir o no. Y ese es el problema, que se deja el arbitrio de alguien que no especifica quién va a permitir o no el acceso a esa documentación. Es decir, no se desclasifica automáticamente. Pero existen materias clasificadas por defecto. Por ejemplo, la ley general tributaria dice: la información recopilada por la agencia tributaria es reservada. Esa información es amplísima. Puede ser desde la admisión fiscal, esa información que me han dado datos agregados, ya es información recopilada por la agencia tributaria y entraría dentro de los resultados que han dado. Esa materia vale para todo. Pero aquí son materias, por ejemplo, esto que te he dicho: viajes oficiales del jefe de Estado, presidente del gobierno y los ministros. Punto. Pues es que eso es todo. O sea, pero algunos países especiales, en algún momento concreto, todo. Y lo bueno, por ejemplo, es la diferencia de los británicos, que nosotros trabajamos más con los británicos, con los franceses, con los americanos. Los británicos, cada 1 de enero, ellos tienen 30 años, desclasifican montones de documentos, son accesibles. Y luego lo que consideran sensible, por ejemplo Gibraltar, que siempre es un tema que está cerrado como en España, pues te mete la carpeta donde se dice informe del embajador británico sobre vuelos en el aeropuerto del Peñón de Gibraltar. La abres y está cerrada, pero en la portada te pone cerrado hasta el año 2020. Pues tú ya sabes que en el 2020 existe esa información que no sabes, pero debe ser sensible, pero que en el 2020 te la van a facilitar. Aquí se cierra todo y nadie sabe nada. Un comentario breve sobre eso. Un par de cosas. Es cierto que en Reino Unido hay esta fiesta del 1 de enero. Para la información que hubiera sido difícil acceder antes con solicitudes de acceso a la información, pero mirando al resto de Europa, al resto del mundo, tenemos muchas normas donde sí hay una ley de secretos oficiales, pero caso por caso, cuando hay una solicitud de acceso a la información, hay un proceso para reconsiderar la clasificación. Entonces no es para toda la información clasificada, y eso también es el estándar en el convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, que no ha sido ni firmado ni ratificado por España. Pero yo creo que eso debería ser el objetivo. Está bien tener información clasificada, si de verdad hace falta clasificarla, y luego tener un plazo más reducido, yo diría, para luego publicar la información. A la vez tenemos que tener la posibilidad de solicitar y posiblemente acceder a la información antes. Y eso es el problema, como ha sido comentado antes, con la disposición adicional de la ley que excluye toda la información bajo otros regímenes. Eso es un gran problema con la ley española que tenemos en este momento. Gracias. No, de hecho, por ejemplo, en un tema muy sensible de Francia, que es Argelia, si quieres pedir alguna documentación sobre Argelia que está reservada y demás, tú haces una petición expresa de tal documento, de tales documentos, y se estudia. Que se puede ver, te la dan, que no, te lo dicen, pero no te dicen a priori ya no, sino que se estudia y entonces ya te la presentan. Igual que ocurre en Estados Unidos. Tú quieres una documentación del presidente Carter y que es a lo mejor considerada confidencial o secreta, se estudia y si es posible te la dan, incluso, como sabes, te tachan ciertos nombres o ciertas ideas o ciertos, en fin, peticiones para que no se vea, pero tú ves el conjunto que no se puede, pero no se puede. Pero el problema es que aquí es todo, o sea, o todo o nada, ¿no? Un poco esa ley pendular. Bueno, muchas gracias por todo, damos por concluido el acto. Gracias por asistir y gracias a los ponentes. Muy bien.